¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Gracias por estar. Y hoy vamos a hablar con Adriana Torres. ¿Viste esa gente que habla? ¿Viste cuando vos estás en una reunión y la gente habla, una persona que habla y no deja de hablar al resto? No sé si tenés en tu casa alguna pariente o amiga. Y llegó un momento que esa persona no la soporta a nadie porque habla y habla. ¿Qué tiene que ver esto con la soledad? Adriana Torres y Memoria Celular. En el micro anterior estábamos hablando del tema de memoria celular y la soledad. Y hablábamos de la soledad del que marcha muy deprisa y que se siente solo y que nadie lo acompaña. Pero también hay otros síntomas de la soledad, que es esa persona que se siente sola y que queda sola porque no escucha. Y no estoy hablando de no escuchar desde los oídos, ¿sí? Sino esa persona que no escucha porque solamente está centrada en su propio ego, está centrada en su propia problemática. Y seguramente vos te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando cuando, por ejemplo, te juntás con alguien y ese alguien no deja hablar a otro. O vos empezás a contar tu problemática y te dice, sí, pero la mía, y arranca con la propia. Esa persona que es, a veces les digo yo que son los yo caminando, ¿sí? Y el yo, ¿sí? Implica el tú, si no, no sirve. Entonces, la propuesta es qué hacer cuando nos damos cuenta que estamos solos, nos dejan solos porque no escuchamos al otro. Y con memoria celular, lo interesante es que podemos entrar a nuestros registros y encontrar el disparador traumático y empezar a entender por qué este comportamiento. Yo sé que muchas veces las personas que más invaden el terreno ajeno son los que menos buscan ir a la terapia. Y a lo mejor vos me estás escuchando y decís, pero yo soy la que sufro las consecuencias de esas personas que son tan ego que no dejan al otro. Bien, no importa en qué situación estés vos, lo cierto es que si te sentís afectado porque tu ego te puede o porque el ego de los demás te puede, en cualquier circunstancia, trabajando con memoria celular podemos sanar. Porque lo importante es que cuando una persona sana, sana el entorno. Es decir, si vos estás rodeado de personas que no te dejan hablar, que no te dejan expresar, y el tema está en que a vos te duele. Entonces, sanándote vos vas a poder poner el límite y saber hasta dónde esa otra persona va a poder seguir invadiéndote. Y si sos de los que están dentro del grupo y que te das cuenta que es muy fuerte esa lucha interna de que siempre necesitas estar allá arriba, el riesgo que estás cometiendo es que estás siempre en competencia con el otro. Y la persona que está todo el tiempo compitiendo con el otro y comparándose con el otro está sentado obviamente en una situación traumática. Por algo debe ser. Muchas veces hemos hablado en los programas de por qué dos hermanos, ¿sí?, compiten tanto. Uno tal vez tuvo que aprender a ser demasiado eficiente para ser mirado, y el otro necesitó ser más distraído y más volado para ser mirado. Bien, cuando entramos en estos modelos familiares, seguramente encontramos también el modelo de por qué una persona necesita estar todo el tiempo diciendo yo, y hablando solamente de sí misma. El miércoles 27 de junio vamos a dar un taller de 3 horas de memoria celular que va a ser fantástico. Es con entrada libre y gratuita. Solamente te tenés que anotar. Y es un taller realmente muy lindo porque nos va a ayudar a conocernos muchísimo. Así que si querés entrar a conocerte, memoria celular es una herramienta terapéutica y las puertas de mi escuela están abiertas. Gracias. Valor de vivir. Centro Médico Traumatológico. Cadera,
rodilla, bien. Director médico, Dr. Rafael Pavini, Alén 1051, teléfono 421-1239, Rosario. Bueno, ya estamos cerca, ya se aproximan los días para el Mundial, pero hay un tema que hoy el coronel Pisolito va a tocar que está muy relacionado: la política y el fútbol. Todas las voces, todas, del coronel Pisolito. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo andas vos y toda tu audiencia, Rosario? Hoy tenemos un tema acorde a la semana que nos toca. Como lo sabe casi todo argentino, esta semana inicia el Mundial. Pues vamos a hablar de fútbol y política. Aparentemente, cuestiones que deberían estar bien diferenciadas, pero no lo están. Concretamente, no son pocos los que creen que las justas deportivas que hoy tienen lugar han reemplazado a ese viejo negocio de la guerra. ¿Será? No lo sabemos. Aparentemente algunas coincidencias todavía se mantienen. Voy a empezar con la primera. Todos sabemos, hace pocos días, nuestra selección nacional estaba previsto que jugara un partido amistoso con la selección de Israel. Hasta ahí no hay nada novedoso, pero sí, el nuevo elemento de juicio era que se iba a jugar en la ciudad santa de Jerusalén. ¿Por qué decimos santa? Bueno, es una ciudad que entre sus muros contiene a los lugares más sagrados de las tres principales religiones monoteístas que ha conocido la humanidad, todas basadas en el padre Abraham. La religión judía, donde se encuentra su primer templo, construido por el gran rey Salomón; la religión cristiana, donde nada más y nada menos está el Santo Sepulcro, donde fue sepultado y según se cree resucitó nuestro Señor Jesucristo; y la religión musulmana, que contiene a un monumento conocido como el Domo de la Roca, que tiene dos elementos muy importantes. Según se cree, en esa roca el padre Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y, como si esto fuera poco, ascendió en su caballo alado el profeta Mahoma, golpeando en esa piedra hasta los cielos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué, además de lo que acabo de mencionar, Jerusalén es tan emblemática, es tan poderosa? Concretamente porque en este momento es una ciudad disputada entre el Estado de Israel y el Estado palestino, que en realidad todavía no es un Estado. Cuando los israelíes van a ocupar esa ciudad, después de la Guerra de los 6 Días, en 1967, van a querer hacer de ella su capital. Inmediatamente el mundo, a través de la Organización de Naciones Unidas, va a determinar que por el momento la capital de Israel tendrá que ser Tel Aviv. Los palestinos que no tienen Estado no tenían capital, y eventualmente había que acomodarse una solución de los dos estados, en la cual la Jerusalén Oriental quedaría para los palestinos y la Jerusalén Occidental para el Estado de Israel. Bueno, no hace mucho tiempo atrás, hace aproximadamente un mes, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos decidió trasladar su sede diplomática, que estaba en Tel Aviv, a la ciudad de Jerusalén, produciendo una gran cantidad de protestas por parte de los palestinos, con más de 60 muertos, con una serie de incidentes que continúan hasta el día de hoy. Entonces, este hecho, aparentemente inocente, de jugar un partido amistoso de fútbol, pasaba a ser un acto simbólicamente y muy poderosamente político. Obviamente, enterado de esto, nuestros jugadores, especialmente su capitán, el rosarino Messi, llegaron a la conclusión de que no podían entrar en este juego, y yo le doy la razón, de símbolos políticos, de pujas religiosas, y decidieron bajarse este partido. Con lo cual, en alguna medida se ha generado un escándalo y, si querés, una situación ridícula por parte de nuestro seleccionado nacional. Vale también mencionar el detalle que Facundo Firmenich, hijo de Mario Firmenich, fundador de Montoneros, motorizó esta condena a la selección argentina si jugaba ese partido en algunas ciudades europeas, lo cual no nos puede llamar la atención porque su propio padre siempre fue aliado de la organización terrorista de la Liberación Palestina, la famosa OLP.
Este es el primer tema político. Vamos al segundo, que tal vez sea más interesante porque atañe al futuro. Sabemos que nuestro primer contendiente en este torneo que está en Carlos Argentino es Islandia. Bueno, Islandia, un pequeño país, 350.000 habitantes, una mezcla de hielo y fuego, volcanes y iceberg y glaciares en una pequeña isla, que tiene una muy interesante historia y nos deja una gran lección relacionada no solamente con el fútbol, sino con el deporte y con la juventud. Resulta ser que este país en la década del 90 va a descubrir que su juventud, buena parte de ella, había caído en la adicción de las drogas, tenía un altísimo régimen de suicidios y muy acertadamente su gobierno se va a dar cuenta que la clave para controlar esta epidemia de suicidios, de abusos, de sobredosis, era ocuparle bien el tiempo libre, el ocio, a sus adolescentes. Entonces, eligió dos cosas, que ya lo sabían los antiguos, eligió el deporte y eligió la música. Entonces, a partir de los 90, el Estado de Islandia obligó, entre comillas, o sugirió que sus adolescentes tenían que hacer dos cosas: aprender a tocar un instrumento, cualquiera sea, para practicar cualquier tipo de música, y tenían que elegir un deporte. Bueno, parece ser que el fútbol pasó a estar entre los elegidos. Como sabemos, es un lugar que hace muchísimo frío y la mayor parte del año no se pueden practicar deportes al aire libre, siendo el handball, el básquet, los deportes favoritos. Pero últimamente, como decía, el fútbol ha ganado adeptos y, para sorpresa de ese país, en el 2016 ganaron su clasificación a la Eurocopa y, para muchísima más sorpresa, han ganado su clasificación al Mundial de Fútbol, venciendo equipos tradicionalmente buenos. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que la Argentina se va a enfrentar a un modelo deportivo y a un modelo futbolístico. Por el contrario, nuestro modelo, que hoy está colapsado, yo lo califico como de la mafia del fútbol, donde sabemos que en el fútbol corre la droga, donde en el fútbol se abusa de los menores, donde en el fútbol hay una gran corrupción. Por supuesto, tenemos una muy larga tradición futbolística, tenemos al mejor jugador del mundo, el Rosarino Messi. Ahora, yo hablo en interrogante: si enfrentáramos sistemas, si enfrentáramos a este hermoso paradigma de mens sana in corpore sano que han incorporado la gente de ese lejano país, Islandia, y por el contrario tenemos a esta corrupta organización que es hoy nuestra AFA, que podrá tener los mejores jugadores del mundo, pero que está llena de escándalos, uno se pregunta si no tendremos la sorpresa de una justicia poética. Esperemos que no, esperemos ganar, pero estemos atentos. Creo que no va a ser un partido fácil. Un saludo a todos y un beso para vos, Cecilia. Que Dios lo bendiga. Chau, chau. Lucrecia Valenti ya había hablado en su momento sobre los síntomas. Hoy va a hablar de los síntomas físicos, ¿sí? Y cómo se desencadena, ¿verdad? Bueno, Lucrecia Valenti. Bueno, fundamentalmente lo que yo quiero dejar bien en claro es que se trata de un proceso, como ya lo habíamos adelantado, y que no hay nada que sea espontáneo. Y aunque un día yo amanezca con un dolor nuevo, que vos digas, ¿de qué proceso me estás hablando? Si yo llegué a casa y cuando subí el escalón, en ese momento me empezó a doler la rodilla. Bueno, pero hay un proceso emocional, que la biología resuelve a través de acomodar el físico para traernos esta información, para amoldarse lo que emocionalmente estamos viviendo. Hay un desgaste real y natural del cuerpo, o sea, Claro. nadie llega a los 90 teniendo un cuerpo de 30. Por eso, Entonces, fundamentalmente la salud, cuando uno logra un estado de armonía y la coherencia entre lo que siento, pienso y hago, Sí. que tiene mucho que ver con lo que hablábamos fuera de cámara antes de empezar, de hacer lo que nos gusta, de estar en un ambiente agradable, donde uno encuentra el placer y a través de la vocación. Entonces, todas esas energías más, convengamos, una dieta saludable, hacer ejercicio, va a hacer que básicamente tu cuerpo se gaste menos o se gaste diferente. Algún día nos vamos a ir todos y este cuerpo se gastan las articulaciones, se gastan los ligamentos, el pelo se le va el color, los dientes también se van gastando, o sea, somos humanos y no podemos evitar Claro. algún Entre día eso- irnos de acá, entre eso ¿sí? y el síntoma entonces del que vos hablás,
¿Por dónde pasa el conflicto? ¿Por dónde pasa el conflicto? El tema sería que a una altura de la vida, si uno puede hacer una reflexión y conocerse, puede manejar diferente. ¿Por qué? Porque me hago cargo de lo que me pasa y actúo en consecuencia. ¿De qué me sirve, por ejemplo? ¿Por qué hablaba de la biología? Porque nuestro cerebro ha acumulado toda la información de toda la evolución planetaria del ser humano. ¿Estamos? Entonces, para un cavernícola, salir a buscar el mamut le daba mucho estrés, ¿sí? Iba a buscar el mamut, lo traía a casa y comía. Hoy nosotros salimos a ganarnos el mango. Es como salir a buscar el mamut, también activamos todo nuestro estrés. ¿Entendés? Entonces, para el cerebro, por ejemplo, estar con un jefe donde no me llevo bien, estoy mal, tengo que reprimir un montón de cosas, hace que yo empiece con procesos que van a terminar generándome enfermedades anticipadamente. Una cosa es el desgaste natural del cuerpo y otra cosa es que yo en forma temprana haga un cáncer de mama o nódulos en la garganta o me quiebre fácilmente, que llegue a la edad de la menopausia y tenga problemas hormonales. Entonces, este plus, esta cuestión de más que se nos presenta anticipadamente, porque uno dice, no, y bueno, a partir de los 90, a partir de los 40 es normal no tener vista. Mírenme, acá tengo los lentes. Y uno cree que es normal, pero hay gente que llega con una vista fantástica hasta los 60. Entonces, ¿por qué un cuerpo que tiene las mismas características sufre un desgaste y por qué otros? Y eso tiene que ver con respecto al manejo emocional. Entonces, ¿podemos evitar la vida? No, no la podemos evitar. ¿Podemos mejorar la calidad? Sí, muchísimo. Entonces, la biología está total y absolutamente influenciada por nuestras creencias y por nuestros pensamientos. Recomiendo a quien pueda, tenga acceso a internet, busquen la conferencia de Bruce Lipton, la biología de la creencia, donde él nos plantea que las células responden a lo que nosotros creemos. Y si ustedes conocen lo que es un placebo, si a una persona se le da una pastillita y se le dice que esto sirve para tal cosa, aunque sea talco, y la toma, la persona se cura, porque está creído y convencido. Entonces nuestras creencias son las que hay que revisar, las limitantes, las que nos tiran abajo, y fomentar este cambio de actitud a través del cambio de creencias, revisar, crecer, y somos como una cebolla. Toda la vida vamos a tener cosas para crecer y cambiar. Empezar sin prisa y sin pausa. Siempre para adelante, pero no se termina el día que nos vamos. Valor de vivir. Si vos tenés reumatismo, si tenés infección, escuchalo al doctor Motura, ¿sí? Las bondades, las cualidades que tiene la uña de gato. Bueno, la uña de gato, el verdadero nombre es Uncaria tomentosa, porque Uncaria quería decir uñas y tomentosa como tormentosa, porque tiene unos aguijones en los tallos. Es una liana trepadora, es decir, que se enroscan los árboles, sí. En esa zona son árboles muy altos, llega a tener entre 20 y 40 metros de altura. Ninguna planta de la selva húmeda ha tenido la repercusión y la cantidad de estudio que se le ha hecho, salvo la quinina, que estamos hablando de allá, de la época de Colón con la quinina, ¿no es cierto? Bueno, salvo la quinina, pero la uña de gato ha tenido una repercusión extraordinaria. Estaba perdida en la selva, digamos. Desgraciadamente el colonizador español no comprendió los valores que había, ¿no es cierto? Y entonces muchas de estas cosas quedaron escondidas, que hoy se van viendo, así como el lepidium, el maca, todo eso, ¿no es cierto? Que es la quinoa, todo eso. Ay, la quinoa es buenísima. También, por eso le digo, son todos descubrimientos nuevos de milenios, ¿no? Claro, eso es. Esto es lo que uno consigue porque viene de Perú, como le digo, es la corteza de la raíz. Se usan la raíz, las hojas y la corteza. En la raíz parece que están los principios activos más grandes. Esto, por ejemplo, nosotros, que una hija mía tiene una farmacia, lo ponemos en un molino de cuchillo y martillo, se rompe, se lleva a 5 o 6 milímetros y después se lo pasa en
en una máquina más potente y se lo lleva a 500 micrones. Y eso se pone en maceración y con eso se puede hacer la tintura madre. También viene el extracto seco en forma de cápsula y también la gente puede usar esto para hacerse un té. Indudablemente que la forma que le digo farmacéutica que usamos se saca mucho más principios, pero con un té también actúa, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos. Es sobre todo un adaptógeno e inmunomodulador. ¿Qué quiere decir eso? Que mejora el organismo en general, que las células en las condiciones más difíciles pueden llegar a curarse y reproducirse. Es mucho para las inmunodeficiencias. Es decir, en el HIV se lo ha procesado, se lo ha puesto y ha mejorado mucho. Es para el reumatismo, es para las infecciones, úlceras, mejora la coagulación sanguínea, en el cáncer genital femenino, en el cáncer broncopulmonar y el gástrico es excelente, reduce los tumores, en los procesos virales, ¿no es cierto? Es decir, procesos a virus, que el antibiótico no hace nada, es brillante. Para la gonorrea, es decir, la blenorragia, infección venérea. Para la dismenorrea, porque al organismo, como le dije, un adaptógeno inmunomodulador, regula el organismo para que menstrue mejor esa persona, ¿no es cierto? Es útil en la diabetes, también mejora muchísimo, hasta un 30% se ha visto en estudios que han hecho que bajó el tenor de azúcar. Para la debilidad en general, para los convalecientes, para las heridas profundas, para las hemorroides, para las fístulas. Le estoy dando una miscelánea así, ¿no es cierto? Pero ha sido una planta para el asombro, por eso realmente esta planta ha sido tan estudiada, como le digo, y los resultados que ha dado. Valor de vivir. El sábado 16 de junio anotate para ir al Hotel Rosario porque Mariel Calvet va a dar una charla, que es importante. Y hoy va a hablar de San Antonio. Entonces yo que le dije, San Antonio bendito, mandame un novio que sea bonito. Pero no tiene, sí, bien tiene que ver, pero es más profundo el tema, ¿sí? Así que ella va a hablar de este santo que es San Antonio. Cecilia, ¿cómo estás? Bien. Hola a todos los televidentes también. En este micro de este mes, como estamos saliendo 13 de junio, les voy a hablar de un santo patrono de la soltería, digamos. Así está conocido, pero yo voy a ir más allá de la soltería, porque de paso le mando un saludo a todos los Antonios, incluido mi papá, que así se llamaba. San Antonio fue un santo que vivió como ser humano común y corriente, más o menos en el 1230 y pico, o un poco antes, porque nació en 1190 y pico y murió en 1231. ¿Por qué les quiero hablar de San Antonio con la visión metafísica, o la visión que va más allá de lo físico? Porque da una enseñanza para el interno, para el Cristo interno, para el interior de cada uno, como cada uno de nosotros sabe que vinimos para algo. Pero se los quiero decir porque a San Antonio le pasaban muchas cosas que les pueden estar pasando a muchos de ustedes. No solamente para que les traiga un novio, sino porque San Antonio no era italiano, porque era portugués. No se llamaba Antonio, porque se llamaba Fernando. Y no solamente atraía a las personas para que le consiga un novio, sino porque es doctor de la iglesia y tenía una facilidad para explicar el Evangelio o los conocimientos o las enseñanzas que cada uno de nosotros tiene que saber. A todo esto, por explicarlos muy bien y porque arrastraba mucha gente y porque mucha gente se mejoraba y se sanaba, lo caratularon de hereje. Entonces, la pregunta que va más allá de lo físico es, ¿cuántas veces nos metemos en lugares equivocados? Porque él se metió primero en los monjes agustinos, después fue franciscano. ¿Cuántas veces nos metemos con gente equivocada? ¿Y cuántas veces no sabemos si estamos dando la palabra de Dios o qué? Y la palabra de Dios es simple, ya está todo escrito y está para que todo el mundo lo pueda practicar. Así que, mis amores, no se queden sin practicar. Una. Lo segundo es
Cada uno de nosotros vino con un plan divino. Eso hay que cumplirlo. Más jóvenes o más viejos, ese plan se cumple acá. Pero todo base de un perdón que nos tenemos que dar todos y dar a todos, porque la base de toda la salud es el perdón. Cuando no perdonamos estamos atascados en un montón de cosas y no salimos adelante, por lo tanto quedamos ahí que no sabemos para dónde vamos, y eso es lo que está pasando hoy día. Hay tanta chismografía tonta en el mundo que de pronto no saben para dónde ir. Entonces ahí viene el corolario de esta charla de hoy, en donde les digo, si usted quiere meditar, hay pasos para la meditación. Haga lo que tiene que hacer concentrándose en eso, pero primero relájese, quédese quieto, respire profundamente, inhale y suelte tranquilo, ponga la atención en su respiración, quédese tranquilo, no todo el día en meditación, ¿verdad? Porque ahí por ahí se equivoca mucha gente, se cree que tiene que estar todo el día sentado en una posición hindú, pero no, la meditación usted la puede hacer sentado en una silla, tranquilo, respirando, pero sí, quieto y relajado. Así que hoy les dejé todos estos secretitos, ya que hoy es San Antonio y San Antonio le pasaba eso. ¿Sabe lo que hacía cuando estaba, digamos, dando sus clases y por ahí alguno le decía hereje? Se ponía frente al mar y daba la lección al mar. ¿Y saben quién le contestaban? Los pececitos que salían a flor del mar. Porque de esa manera, si usted vino a dar una lección o vino a dar una enseñanza o a transmitir la enseñanza que ya está, alguien lo va a escuchar. Todos los meses, el tercer sábado del mes, charla en el Hotel Rosario a las 18 horas. Y si me quieren escuchar por Radio Libertad, los jueves a las 19 horas. AM Libertad, una radio todas las voces. Hasta la próxima. El valor de vivir. Centro Médico Traumatológico. Cadera, rodilla, pie. Director médico, Dr. Rafael Pavini. Alén 1051. Teléfono 421-1239. Rosario. Esté recorriendo toda la provincia. Entonces yo le decía, bueno, a ver, ¿cómo nacen las cooperativas? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo él se involucra? ¿Y por qué se involucra? Estoy hablando de Oscar Barrero Nuevo y todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. Mira, es simplemente una cosa. Alguna vez pregunto cuál era la ayuda que hacían las autoridades políticas, llámese gobierno nacional, gobierno provincial y, por qué no decirlo también, a donde existen intendentes, la intendencia. Y entonces me duele todavía al recordarlo. Ninguno ayudaba en absolutamente nada, salvo algunas intendencias. No todas. ¿Y cómo vivían esas cooperativas? Esas cooperativas es el esfuerzo de los vecinos extrayendo agua, comprándose, poniendo todos los vecinos de un pueblo chiquito, grande, agarrando, digamos, el camino que lo fuera a visitar, que pudieran llegar gente que vendían plantas, por ejemplo, de osmosis inversa que permite el tratamiento de agua. Pero hay mucha gente que trabaja allí y alguna vez llegó un delegado junto con un empresario, un presidente de cooperativa, para decirme que les gustaría hablar de si yo los podía representar. Pero ustedes... entonces me dice, no, queremos hablar con usted, me decían, porque sabemos lo bien que está Agua Santafesina. Y
Y le digo, sí, no está del todo bien, pero tendría que estar mejor, que gracias a Dios mejoró, pero en aquel tiempo era así. Claro, ¿y cuántas cooperativas hay en toda la provincia? Cientos. En todos los pueblos, chiquito, grande, tenemos compañeros. En todos los pueblos. Entonces, ¿qué sucede? En esos pueblos yo fui y no recibían ayuda absolutamente de nadie. Era el esfuerzo del vecino de un pueblo. Una marginación total de los pueblos del interior. Claro, que nosotros representábamos, por ejemplo, a Casilda, representábamos a Cañada de Gómez, a Rufino, y claro, nos parecía que estábamos firmados también, nos parecíamos que habíamos cumplido. No fue así, no fue así. Fue una marginación brutal de las autoridades gubernamentales que nunca observaron lo que pasaba en nuestro campo, como le suelen decir. Y a partir de tu llegada, ¿vos qué proponés? Bueno, acepté enseguida de ser el representante de los compañeros de Venado Tuerto. ¿No? Eran 100 y pico de compañeros y le digo, así sea uno, los quiero representar porque sé de la labor que están haciendo para su pueblo y quiero que todo el pueblo tenga agua y tenga la cantidad que sea necesaria de trabajadores y que el gobierno provincial y nacional observen que no se corta en Santa Fe y Rosario la provincia. En el norte también tenemos a Rafaela, tenemos a Reconquista, Esperanza, Galve, y acá los alrededores. Pero había una mutación de las posibilidades que podían tener también ampliando su campo de actuación. Porque después es piola pedirle a uno que sea a lo mejor candidato en una lista de algo, como presidente comuna, como intendente incluso, o como integrante de un... El que más gente tuvo para eso fue Carlos Reutemann. Sí, los demás miraron para otro lado y eso me dolió. Bueno, en esta charla que tuvimos con la Pedroni, viste que yo siempre te cuento, que hablamos de todo, y yo no sabía que ella salía al interior de la provincia, ¿sí? Y bueno, hablamos de eso, hablamos sobre cómo lo toma la gente, ¿sí? Y si en alguna oportunidad tuvo algún chispazo, encontronazo con la iglesia sobre este tema, ¿sí? María Esther Pedroni. Está muy conocido, está muy difundido, ya no es más el tabú que era antes. Pero acá, pero adentro. En los lugares así también, no en todos, pero en la mayoría de los lugares se conoce la técnica, se sabe lo que es, saben lo que es. Y hay mucha gente que practica hoy, no es el tabú de antes. Lo que pasa es que, a ver, se hacen cursos de fin de semana, se hacen cursos de 6 meses. No se trabaja en profundidad el tema, se hace técnica, Claro. una técnica de trabajo. Claro. Como por ejemplo el pedicuro que arregla los pies. Hay pedicuro de carrera y hay pedicuro que lo hacen cursitos. No digo que trabajen mal, pero no pueden tener el mismo conocimiento que aquel que fue a estudiar en la universidad y sabe cada detalle del pie, por qué el pie tiene esta deformación, por qué el pie tiene esto otro, qué plantilla tiene que corregir. Puede ser un pedicuro excelente, te corta las uñas, te saca la callosidad, bárbaro, pero la función verdadera la ejercen. María Esther, ¿y qué tipo de público tiene en el interior? Bien, yo no me puedo quejar, ¿eh? ¿Ah? Incluso más, ¿Pero en edad qué público tiene? mira, yo hace 14 años que voy a... Ah, bueno, hace mucho, yo pensé Sí, que era hoy. no, ha pasado mucha gente por allí, ¿viste? Gente que sigue, gente que deja. La gente que sigue son los, digamos que ahora están como cabeza del grupo, son las más antiguas.
Hace 14 años que voy ahí. Yo empecé trabajando a pleno campo, en el campo de un señor que prestaba su instalación a otro amigo que es el que tenía la inquietud, un señor muy mayor. Después de eso siguió un hijo de él, un hijo, la nuera, se fue extendiendo dentro de la rama familiar. Y bueno, y ahí estamos, así se fue creciendo. Hasta que un día empezamos a buscar el lugar donde íbamos a ir, porque bueno, el señor del campo ya no estaba más en el campo, viajaba mucho. Y así fuimos haciendo un poquito la vida de gitanos. Y se fue construyendo. Claro, y ahora ya tenemos el lugar propio donde trabajar. Y son todos alumnos, los que están al frente son los más viejos, entre comillas, ¿no? Los que hace tantos años que trabajan con nosotros. Y realmente son requistas de corazón los que sirven. ¿En algún momento se le opuso la iglesia a usted? Porque también Tengo que decir la verdad. Sí. Nunca le di artículo, no me interesó. Era mi creencia y se terminó el tema. Digo, porque Ahora, generalmente fíjate vos, en el interior siempre hay más. Cuando nosotros empezamos a trabajar, a mí me pusieron una mujer policía dentro durante un año para ver qué es lo que hacíamos. Y un día, pasado un año y pico, ya iba a pasar al otro nivel. Me acuerdo que teníamos una planta muy grande en el fondo, ahí, una higuera grande. Era pleno verano y le invité a charlar un ratito. Usted ya se había dado cuenta. Claro, que algo había detrás de todo eso. Claro. Y entonces, bueno, le pregunté, digo, vamos a sincerarnos. Acá no hay nada que ocultar. Aquí lo que se hace para beneficio de la salud de la gente. No vino más. Pero se quedaron a ver qué pasaba. Por una razón importante también. ¿Qué podíamos aportar nosotros? Yo nunca incentivé a nadie. Yo estaba con todas las reglas de la ley y punto. Ahí nadie fue a decir, deme un centavo que no corresponda. Pero bueno, es fruto también de la corrección, de hacer las cosas bien. Cuando nadie conocía Reiki. Tramitado todo por tribunales. Nosotros estamos ahí, avalados por Fiscalía de Estado. Nosotros todos los años tenemos que presentar ahí qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos. Y es más, te digo, es una institución sin fines de lucro. El día que yo no esté mal, que soy la mentora del instituto, está todo a nombre mío, el importe que quede ahí como reserva que tenemos va al hospital J. Vilela, no va a la familia. Así que ahí vemos la seriedad del tema, ¿no? Claro. No sé cuántos serán capaces de trabajar así. Uno lo hace por vocación. Me gustó hablar con el doctor Baigorri, porque él tiene un crotario, pero no se le llama crotario, y él te va a decir cómo se llama. Y entonces estamos analizando un poco el tema de la pobreza, de la indigencia. Y, bueno, y empezamos a charlar, y yo le decía, ¿se acuerda, doctor, cuando en el hospital Centenario iban los pobres, pobres, pobres? Y después, a través de los planes económicos que el senador riojano dio a este país, ¿sí?, la gente pobre y los indigentes se los fueron corriendo a los barrios. Y empezó otra clase de gente, ¿sí?, la que había quedado fuera del sistema, la que tenía sus obras sociales, ¿sí? Empezó otro público a frecuentar los hospitales. Y llegamos a la indigencia, a la gente donde no tiene dónde estar. Bueno, de este tema, que se le llama croto por la ley croto, pero no es el crotario donde están esta gente, y el doctor Baigorri va a hablar de todo esto. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Los centros de salud, sobre todo donde yo fui, comenzaron como para descongestionar al hospital, y entonces hacer la atención primaria en esos lugares. Y después, de acuerdo a la patología o a las necesidades, se iban derivando. Entonces el hospital tenía su función específica, ¿no? Entonces las derivaciones y las complejidades altas.
¿Mm? Y después entró la clase media. Claro, después con los problemas, No pudo pagar más la obra social. sí, no solo eso, sino que el hospital de autogestión, comenzó el hospital de autogestión, o sea que el hospital cobraba las obras sociales para atender a sus afiliados. Y entonces, claro, ahí un poco se empezó, porque yo lo vi, a darle menos importancia al indigente. Cuando conocí al padre Santidrián fue en principio de los 70. Yo tengo 68 años. En principio de los 70, el padre Santidrián fue separado del seminario como rector y terminó siendo capellán en el Colegio Sagrada Familia de la calle Ceballos al 2700. Ahí lo conocí yo, porque yo era asiduo a la parroquia San Miguel y los padres lateranenses que atendían esa parroquia nos presentaron al padre Santidrián. Bueno, y ahí yo comencé a trabajar con él, además de trabajar en la parroquia. Íbamos a la cárcel de menores y en el año 76, en agosto del 76, surgió OPROME, Hogar de Protección al Menor. Bueno, que eran y son, porque existe todavía, hogares con unos cuantos chicos, con pocos chicos, y una familia que los tiene, además de tener sus hijos, tiene estos otros chicos o matrimonios o algunas personas que se dedican a eso, ¿no? Entregados, digamos. Después el padre vio la necesidad de que, habiendo gente en la calle, él viaja a Calcuta, está con la Madre Teresa y ve que en Calcuta hay mucha gente en la calle, pero en Calcuta no hace frío y en Rosario sí. Cuando llega acá, va a ser 25 años, creo que el año que viene, funda en la Galpones del Rosario Norte que le dan, Hogar Santa Josefina Vaquita, que es una sudanesa que fue esclava. Bueno, entonces eso es. El vulgo le puso Crotario, ¿no? Porque dice que iban los crotos ahí. Bien. ¿Pero no viene de una familia croto que...? Bueno, no sé si era el gobernador o un diputado porteño, Sí. croto, Sí. logró una ley para que los lincheras viajaran gratis en los trenes de carga. Entonces, cuando la gente veía a los lincheras, decía, ahí van los crotos. Claro, y de ahí nació... Bueno. Claro. Bueno. Y entonces Crotario no existe. Crotario no existe. No, Para el padre no existió el crotario. Qué bueno. Existió Santa Josefina Vaquita, como se llama ahora. ¿Y también. usted dónde los tiene ahora? Ahora tengo 8 en un departamento cerca de la parroquia San Francisquito, en el pasaje Independencia al 3300, que está a media cuadra de 27 de febrero. Tengo 2 en el hogar municipal. Nosotros hicimos un trabajo con la municipalidad y conseguimos también que a las familias que había en el famoso Crotario, digamos, ¿no? En el hogar Santa Josefina Vaquita, se le dieran viviendas. Entonces, 3 o 4 familias con viviendas, otros también otros les ayudaron y construyeron, por ejemplo, algunos que vivían en el hogar, volvieron a sus familias con su madre, qué sé yo, y construyeron al lado con el dinero que les dio la municipalidad. Y a otros le pagaron una pensión por un tiempo y ahora tenemos por lo menos uno que volvió con nosotros, que ya se le terminó el periodo de la pensión. Y estamos terminando una construcción en Riobamba 3458. Riobamba 3458, ya terminamos toda la obra, estamos por recibir la luz, ya fuimos a la EPE, pero el tema nuestro es el gas. El gas va a demorar entre 1 y 2 años, porque Litoral Gas nos puso en un fideicomiso y hay que pagar una obra que no se sabe dónde es, ni qué obra. Tenemos que pagar alrededor de 20.000 pesos para que hagan una obra en otro lugar. Y cuando terminen esa obra, entonces nos van a dar el gas a nosotros. Pero los vecinos todos tienen, el de al lado y el de atrás también tiene gas. Entonces estamos con abogados, con abogados de la legislatura provincial, porque la legislatura provincial es la que controla el tema del gas en la provincia. Estamos peleando en eso y bueno, y esperamos que, nos está ayudando un diputado provincial, nos dio
el abogado, así que es Carlos del Frade. Claro, esa es gente que ha tenido generalmente problemas familiares, ¿eh? Se han ido de la casa por alguna adicción o algo, o porque se han separado y no han encontrado dónde ir, y entonces terminaron ahí con el padre. Después también tenemos uno que, pobre, fue traído de Santa Fe en el año 78 a Oliveros, a la colonia psiquiátrica de Oliveros. Estuvo 20 años ahí y después en el año 98 se lo dieron al padre. Claro, lo pusieron como depósito Y bueno, él no sabe ni quién es. Recién lo conseguimos documentar hace 4 meses, de toda su vida, con un nombre ficticio. Ellos viven en el lugar y se manejan, ¿eh? Nadie vamos una vez por semana o más, ¿no? Pero ellos se cocinan, ellos también hacen algunas changas, algunos todavía van a Pichincha a cuidar autos, como lo hacían en aquella época. Pero los tuvimos que sacar de allá por el tema inseguridad, porque se usaba de aguantadero, entonces iban a robar a Pichincha y hasta las armas les tiraban abajo de la cama, y después venía la policía, les daba vuelta todo para buscar las cosas. Y les pegaban y les robaban a ellos también. Entonces decidimos sacarlos ya hace 2 años y pico y comenzar la obra que nos dio un edificio que está a terminar, que tiene planta baja y 2 pisos, que es del arzobispado, de Cáritas vendría a ser. Yo firmé el comodato con el obispo y ya terminamos la planta baja, que es para 15 personas. Si necesita alguna ayuda, ¿dónde se lo puede ver? ¿Qué teléfono? Bueno, esto es Asociación Civil Hogar Santa Josefina Vaquita. Perfecto. ¿Y qué teléfono? ¿Tienen algún teléfono? El mío, por ejemplo, puedo dar el mío del celular. Sí. 153 854 946. Estamos en pleno debate, ¿sí? Vos sabés de qué te estoy hablando. El padre Bellante, el tema de hoy es el desprecio a la vida. ¿Cómo es posible que gente que se dice progresista en su pensamiento no se dé cuenta de esto? Es curioso, se dicen progresistas para algunas cosas, pero son cavernícolas para otras. Por eso me llama mucho la atención que esto, digamos, sea apoyado por los llamados sectores progresistas. Al mismo tiempo, digo, el desprecio a la vida en nuestra provincia y en nuestra ciudad se manifiesta también por justamente las muertes por la violencia del narcotráfico, que parece no interesarle mucho a la ciudad y a la provincia, al menos no se nota. Yo pongo un ejemplo. Con dolor hemos vivido el atentado terrorista en Nueva York, donde murieron 5 rosarinos ilustres, buena gente, bien nacidos, y nos dolió y nos sigue doliendo. Pero a Rosario como ciudad también le debería doler la cantidad de jóvenes que mueren tirados en las cunetas de nuestros barrios marginales. Pareciera como que esas vidas no interesan. Esto mismo es lo que yo digo cuando hablo del aborto. Pareciera como que alguien decide qué vida es importante y qué vida no. Y curiosamente, todos aquellos que hablan con la boca así suelta del aborto, todos han nacido. A todos se les ha permitido nacer. Entonces digo, pongamos un poquito más de racionalidad, una racionalidad con equilibrio, con fundamento, y fundamento no solamente religioso, no me refiero a lo religioso, yo hablo de un fundamento que sea jurídico, un fundamento antropológico si quieren, un fundamento filosófico si quieren también, y psicológico también, sociológico, porque el aborto no es un tema religioso, no es un tema religioso, el aborto pasa por otro lado. Por eso decir que es la Iglesia Católica la que está contra el aborto es justamente reducir el juego, creando una vez más una brecha ideológica para, como dicen, embarrar la cancha. Esto evidentemente es así. Sabemos que hay un gran sector de los medios de comunicación social, o como decía un ex ministro del gobierno de Menem, medios de confusión social, que ciertamente van a jugar según el mejor postor, como lo suelen hacer casi siempre. Lo hemos visto en estos días atrás, también con el escandalete en la mesa de Mirta. Pero quiero decir, nosotros tenemos que estar conscientes de que no podemos quedarnos nunca con una sola fuente de información.
Tenemos que ir a buscar muchas fuentes de información porque de esa manera podemos llegar a la verdad del hecho. Pensemos esto, la vida es un regalo, es un don. Y si una persona tiene derecho a matar una vida dentro de su vientre, ¿qué pasará en pocos años? ¿Podremos decidir a quién matar? También. ¿Por qué nos molesta la violencia de género? Es muy mala, terrible. ¿Y por qué entonces no nos molesta esta otra violencia terriblemente más injusta, que es la de una vida inocente que muere? Así que pensemos, sí a la vida, siempre, la de todos. La de la mamá, la del bebé, la del papá, la del anciano, la del abuelo, la de la abuela. Sí a la vida, siempre. Es una ciencia la numerología, ¿verdad? Bueno, Graciela Cuartucci va a hablar sobre bionumerología. Yo estoy en Villa de las Rosas, en Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, pero estuve trabajando mucho tiempo en Rosario, durante 5 años, porque estuve viviendo más de 30 en España. Cuando vine, empecé a trabajar en Rosario y me especialicé en numerología, pero después empecé a fusionarlo con la bioneuroemoción. Yo estudié con Enrique Corbera, bioneuroemoción, y entonces la numerología, la bioneuroemoción, que es la descodificación, pero en realidad con una mirada más holística y más integral. Entonces, la numerología mía se pasó a llamar bionumerología, porque hace una conexión con las emociones y con todas las creencias y los mandatos de nuestro árbol genealógico. Entonces, en realidad, aunque parte también, como todas, de los principios pitagóricos, ¿no? la numerología pitagórica, es completamente distinto a la hora de interpretarlo, porque va más allá de ir a ver quién soy, sino incluso con las herramientas para poder lograr un crecimiento, un despertar, que de eso se trata. ¿Y el quedarse qué le produce a la persona? Seguir dormido, ¿viste la película Matrix? Claro. Seguís dormido, no te enterás de que existe otra manera de vivir y seguís en la costumbre de estar pegado a los viejos paradigmas, a todo lo que corresponde externo. Entonces, eso externo te va a condicionar en la vida y no te va a permitir que vos hagas tus propios planes, tu propia creación de realidad. Y esos viejos paradigmas son los imperantes hoy día, que son la política, la ciencia, la religión, la economía. Claro. Si yo quiero ser mi propia realidad, tengo que ir, y no en contra, ojo, que entonces lo estoy potenciando, sino crear mi realidad de acuerdo a lo que yo creo que es mi necesidad, pero habiendo hecho una limpieza, ahí está el despertar. Claro, y que ellos que no te marquen la agenda de lo que quieren imponerte. Exacto. Claro. Pero sin embargo, inconscientemente, tu agenda te la está imponiendo todas las creencias y los patrones y los mandatos repetitivos que vas teniendo a lo largo de tu vida inconscientemente. Incluso desde la manera de nacer o el periodo de concepción y todo el árbol genealógico te lleva a querer actuar de una manera que cuando te das cuenta dices, como dice un curso de milagros, existe otra manera de vivir, y es cuando uno se lo pregunta y empieza ahí el primer empuje para el despertar. El 23 voy a dar la primera clase de un curso de bionumerología que tiene por finalidad terminar en los 3 sábados, que son 1 al mes, terminar en una fórmula para que cada persona sepa hacer una carta numerológica. Ese es mi compromiso y siempre lo he cumplido. Entonces, el día sábado 23 yo estoy dando el curso en Anamcara, pero el día 22 y también el 23 después del curso voy a estar haciendo una lectura de cartas numerológicas. Ah, qué lindo. Esas cartas las creé yo misma. Mira.
hace muchos años que yo quería crear unas cartas que fueran todas de números y que los números hablaran, porque claro, a mí los números me hablan, no es que me hablen a mí, aprendí a escucharlos. Así que bueno, yo invito, están abierta la inscripción para el curso en Anamcara, el día 23, que todavía quedan ahí 10 días, para que se inscriban. Y yo, la gente que me conoce mucha gente en Rosario, sabe que estos cursos son, no es solamente intelectual, son cursos vivenciales. Centro Médico Traumatológico, cadera, rodilla, pie. Director médico, Dr. Rafael Pavini, Alem 1051, teléfono 421-1239, Rosario. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana. Y ahora que hace frío, decir a tu marido que te ceda unos mate con unos bizcochitos y miran juntitos el valor de vivir. Gracias.